Bien, voy a proceder a presentarte, ¿sí? Y ya estás acá con pantalla compartida y audio listo, ¿sí? Para Vale, empezar. vale. Ok, bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes, chicos. Señorita, dentro de lo que es la internacionalización, dentro de la escuela, a través de la ingeniero Víctor, hemos hecho posible esta conexión con Gerard Naló, PhD de España, y nuestra compañera con una charla referente a física cuántica, ¿sí? Permítanme leerles un extracto de la hoja de vida de Gerard, que nos va a acompañar el día de hoy. Gerard López es doctor en astrofísica teórica por la Universidad Técnica de Darmstadt. Se graduó en el 2023 y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Valencia. Su trabajo se centra en simulaciones de supernovas, de colapso gravitacional y nucleosíntesis, habiendo liderado proyectos con modelos en 3D de última generación. Ha publicado diferentes artículos científicos en revistas de alto impacto y cuenta con más de 35 citaciones acumuladas. Ha participado en diferentes conferencias científicas de forma internacional, algunas de ellas en Europa y en Estados Unidos, como algunas de sus actividades de divulgación científica. El día de hoy nos acompaña en esta charla la fiebre del oro, supernovas y fusiones de estrellas de neutrones. Gerard, bienvenido. Vale. Bueno, muchas gracias por la introducción. Gracias también por contar conmigo para hablar hoy sobre lo que le llamo la fiebre del oro, que es básicamente, le he llamado así para mostrar como el interés que tenemos a día de hoy muchos científicos, bueno, muchos astrofísicos en concreto, en saber de dónde proviene el oro, ¿no? El oro que, que encontramos en la Tierra. Queremos saber de qué eventos astrofísicos producen este oro y espero en lo largo de la charla de los próximos 30 o 40 minutos poder resolveros esta duda si algún momento la hubierais tenido. Em, entonces, bueno, para saber un poco, para poneros en contexto, primero necesitamos entender cuál es el ciclo o la vida de las estrellas en nuestra galaxia. Es decir, desde que se formó la galaxia, bueno, pues empezamos por nubes de gas. Inicialmente, cuando la galaxia era muy, muy joven, pues era básicamente hidrógeno y helio que estaba formado desde el Big Bang. Y bueno, de ahí pues debido a la gravedad, estas nubes de gas colapsan formando estrellas. Estas estrellas eh, viven un cierto tiempo, luego mueren, contaminan el medio ambiente a su alrededor, formando nuevas nubes de gas, que ahora sí, bueno, tienen una composición diferente a la inicial, porque bueno, durante la vida de las estrellas y durante su muerte hay nucleosíntesis que llamamos, que es la sintetización o producción de nuevos elementos. Y es esto precisamente lo que nos interesa y de lo que vamos a hablar durante esta charla. Es decir, este proceso, este feedback se va, o este ciclo se va produciendo eh, muchísimas veces durante la historia de nuestra galaxia y de todas las galaxias, hasta el día de hoy que, bueno, pues en el Sol y en concreto en la Tierra, pues tenemos un montón de elementos, ¿no? Si tenéis en mente la tabla periódica, hay un montón que podemos encontrar en la Tierra. Aquí también os quería mencionar algo para que tuvierais en mente para más tarde, que cuando hablamos de tiempo, también hablamos de metalicidad. Los astrofísicos consideramos todo más allá del helio como metales, ¿vale? Entonces, básicamente, eso nos quiere decir que cuando hablamos de metalicidad igual a tiempo, es básicamente lo que os comentaba de este feedback continuo. Empezamos eh, inicialmente solo con hidrógeno y helio, es decir, que no teníamos metales, pero actualmente tenemos muchos metales. Por eso hablar de metalicidad que pongo aquí y tiempo es indistinguible, básicamente. Aquí otro diagrama básicamente explicando lo mismo.
cuando las estrellas nacen, en función de su masa, tardarán más o menos tiempo en su vida principal. Lo que llamamos vida principal es básicamente el tiempo en el cual las estrellas están quemando hidrógeno. Como sabéis, nuestro Sol está quemando hidrógeno y por eso vive. Tener en cuenta que las estrellas no colapsan debido a su gravedad porque bueno, hay reacciones nucleares que lo que ejercen es una presión que contrarresta esta gravedad y se llama que están como en un equilibrio, en este caso hidrostático. Pues bueno, en el caso de nuestro Sol es una estrella pequeña, entonces cuando termine de quemar hidrógeno, lo que pasará es que se convertirá en una gigante roja. No sé si lo habíais escuchado nunca, que al término de su vida el Sol crecerá en tamaño, se comerá los planetas que están más cerca, incluido la Tierra, y al final hará una nebulosa. Y en el medio quedará una nana blanca, que no es una estrella, no se considera estrella porque no hay reacciones nucleares en su interior, ¿vale? Entonces, os podéis preguntar, ostras, pero entonces, si no hay reacciones, me acabas de decir que las reacciones nucleares son lo que mantienen el equilibrio con la gravedad. ¿Qué es lo que mantiene o lo que previene la gravedad de colapsar? Pues básicamente que estos objetos son tan pequeños que son muy densos. Y cuando estamos en densidades muy altas, los electrones están tan juntos que ejercen mucha presión y en este caso pues, son capaces de contrarrestar la, la fuerza de la gravedad. Pero no se consideran estrellas, ¿ok? Las enanas blancas no se consideran estrellas. Y luego tenemos las estrellas muy masivas, de como mínimo 8 o 9 veces nuestro Sol, que, bueno, que terminan en forma de una supergigante, que podemos ver un montón desde la Tierra, y al final pues terminan siendo supernovas. Luego hablaremos un poco más de ellas. Entonces, bueno, volviendo a la composición de las estrellas y, bueno, si digo que estamos tan interesados en saber el origen de los elementos y más en concreto elementos pesados como el oro, la pregunta es cómo podemos observar o cómo observamos la composición de las estrellas, ¿no? Desde la Tierra. Pues bueno, lo hacemos obviamente con telescopios que obtenemos imágenes como esta, ¿vale? En este caso es una imagen donde obtenemos todo el espectro visual, desde el rojo hasta el azul, ¿vale? Esto lo podemos reducir a 1D, básicamente pues porque sabemos la longitud de onda del total del espectro, o bueno, longitud de onda, o podríamos poner frecuencia, no es lo mismo. Pero fijaros, o os habréis fijado ya en la versión 2D, que el espectro de la luz que recibimos de una estrella X no es continuo. Tenemos un montón de manchas oscuras aquí, o en el caso de uno de un montón de líneas. Estas líneas se llaman líneas de absorción y básicamente nos están indicando de qué está formada la estrella o la supernova que nosotros observamos con el telescopio. Básicamente, todos los núcleos o átomos que hay ahí presentes absorben ciertas longitudes de onda de la luz debido pues al estado energético en el que se encuentran, ¿vale? Y básicamente entonces podemos asociar eh, con relativa facilidad cada una de las líneas de absorción que encontramos en este espectro con un núcleo o un átomo, ¿vale? Entonces, de esta manera sabemos observacionalmente de qué están compuestas las estrellas o supernovas o cualquier cosa que vemos en nuestro cielo. Entonces, podemos observar nuestro Sol y obtener las abundancias, obtener la composición de nuestro Sol, que, bueno, vendría a ser la composición de nuestro sistema solar. Y obviamente lo más común, lo más abundante es el hidrógeno, ¿no? Para eso hemos dicho que el Sol básicamente está vivo porque está quemando hidrógeno, pero vemos que obviamente tiene todos los elementos
que podemos encontrar en la Tierra. Vale, entonces el Sol, bueno, todas las estrellas, como os he dicho, hay reacciones nucleares, en concreto de fusión, en la que sintetizan nuevas y nuevas elementos. Pero, como podéis ver en esta gráfica, aquí tengo puesto que fusión solo puede ser hasta el hierro. Es decir, las estrellas durante su vida, como máximo, solo pueden hacer hierro. ¿Esto a qué es debido? Muy rápidamente, en esta gráfica de la derecha os estoy enseñando la energía de ligadura que tienen los núcleos de todos los elementos. Quiere decir la energía que necesitamos hacer para desligar los protones y neutrones del núcleo. Y como vemos es máxima en el hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta llegar al hierro, todas las reacciones de fusión nos darán energía, ¿vale? Serán eficientes energéticamente y por eso ocurren de manera natural y esporádica en las estrellas. Primero las estrellas queman hidrógeno, como hemos dicho, durante su vida principal. Luego, cuando se termina el hidrógeno en el núcleo, empiezan a quemar helio. Luego, si tiene la temperatura suficiente, carbono, luego oxígeno, etc., 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 hasta llegar al hierro. Cuando llegan al hierro, las reacciones nucleares por fusión ya no son eficientes, ya no pueden quemar más, básicamente porque para obtener todos estos otros núcleos necesitaríamos inyectar energía para que se pudieran producir. ¿De acuerdo? Entonces, la gran pregunta es obvia. ¿De dónde vienen todos estos elementos más allá del hierro que observamos en el Sol o en la Tierra y que no pueden ser producidos en el Sol o en ninguna evolución estelar? Entonces, la respuesta fácil es obvia, que han sido eventos explosivos que han ocurrido con anterioridad, que han contaminado la nube de gas de la cual eventualmente se formó nuestro sistema solar. Pero ¿cuáles eventos explosivos han formado cada uno de los elementos que encontramos en la Tierra? Bueno, esta pregunta ya es un poco más complicada y la intentaremos resolver a lo largo de los siguientes minutos. Bueno, elaborando, nada, 20 segundos más en cómo funciona el Sol. Básicamente el Sol, como os he dicho, ahora mismo está quemando hidrógeno. ¿Cómo quema el hidrógeno? Pues bueno, básicamente es una cadena que se llama cadena protón-protón, que es básicamente, bueno, se fusionan dos átomos de hidrógeno, liberando un positrón y un neutrino, forman este núcleo, que es un núcleo de un protón y un neutrón, que no es un hidrógeno, es un isótopo del hidrógeno, que se llama deuterón, bueno, y así sigue la cadena hasta formar un átomo, perdón, un núcleo de helio y dos núcleos más de hidrógeno. Y esta cadena se sigue hasta que se termina el combustible, es decir, hasta que se termina los átomos de hidrógeno en el núcleo del Sol. En este caso solo tendremos helio y el helio se empezará a combustionar. Y como el helio combustiona a una temperatura más alta, para mantener el equilibrio de nuestra estrella, aumentará su radio y por eso de aquí unos millones de años el Sol se tragará a la Tierra. Pero bueno, aquí nos interesan los elementos pesados, en concreto el oro. Entonces, la gran pregunta, como comentábamos antes, es dónde están formados. Y ya os he hecho el spoiler que se forman en eventos explosivos y muy energéticos, que permitan ciertas reacciones que nos puedan llevar a la formación de nuevos elementos. Bueno, aquí os muestro un sketch, no quiero que os lo aprendáis, obviamente. Básicamente, esto es como un mapa que nos indica todos los núcleos que existen en el mundo o que sabemos que existen. ¿Ok? Básicamente, en el eje Y tenemos el número de protones y en el eje X tenemos el número de neutrones. Bueno, hay varios procesos
A procesos le llamamos el diferente conjunto de reacciones nucleares que son necesarias para llegar a ciertos núcleos. Bueno, pues vemos que hay un montón de procesos, no voy a entrar en detalle en ninguno, solo me voy a centrar en uno de ellos, desde el que vamos a hablar todo el rato, que es el proceso R, que se llama. R de rápida captura de neutrones en inglés. ¿Ok? Entonces, este es el proceso mediante el cual los elementos más pesados están formados, que es básicamente, pues bueno, de aquí depende pues, el flujo de neutrones que hay en estas explosiones y el tiempo característico de que cada núcleo tiene en captar estos neutrones. Y esto compite con el tiempo el cual este núcleo empieza a decaer. Tenéis que pensar que en estos ambientes todos los núcleos que hay por ahí son radioactivos, entonces todos decaen. Pero si captas muchos neutrones antes de decaer, pues conseguirás hacer elementos más pesados. Y aquí os podréis preguntar, ok, pero si captamos solo neutrones, lo único que vamos a hacer es generar isótopos más ricos en neutrones, pero el elemento no cambiará, porque recordar que el elemento cambia cuando cambiamos el número de protones en el núcleo. Pues bien, aquí es donde entran en juego bueno, cuando el átomo radioactivo decae. Decae básicamente convirtiendo un neutrón en un protón y de esta manera vamos generando elementos más y más pesados. Y la siguiente pregunta que podéis hacer aquí es, ok, ¿y por qué no capturamos protones? De esta manera sería más rápida. Bueno, la cosa es que los protones son cargas positivas, ¿sí? Y como sabréis, por ejemplo, de cualquier clase de electromagnetismo, pues cualquier carga, ya sea positiva o negativa, te genera un potencial electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando ya estamos en especies o núcleos a partir del hierro, pues tenemos muchos protones en el núcleo. Entonces, para acercar una partícula cargada positivamente, es decir, para captar un protón, necesitaríamos superar una barrera de potencial muy elevada. ¿Por qué? Porque básicamente dos partículas positivas se repelen y por eso los núcleos no captan en general protones y la única manera de llegar o de sintetizar especies más pesadas es mediante la captura de neutrones que luego decaerán a protones. Vale, aquí un breve ejemplo de cómo funciona esto. Es decir, en color tenéis todos los posibles núcleos que existen o que puedan existir en el universo. Como he dicho antes, el eje Y es indica el número de protones, el eje X el número de neutrones. Aquí en negro están indicados todos los núcleos que son estables, es decir, que encontramos en la Tierra de manera estable. Por ejemplo, aquí, pues que indica aquí el 8,8, pues vendría a ser el oxígeno 16 que encontramos en la Tierra de manera estable, o aquí el calcio 40. Es decir, aquí ploteado con cierto color es básicamente las abundancias que tenemos en un ambiente en concreto. Aquí os lo he puesto para mostraros cómo funciona. Lo primero que nos hemos de fijar es que todos los elementos son radioactivos, como os he dicho antes. Estamos a unas densidades y temperaturas tan altas que todo es radioactivo, ¿de acuerdo? Y aquí básicamente lo que os quería enseñar es básicamente cómo toda esta composición se está yendo hacia el lado más rico en neutrones. Es decir, ¿por qué se está yendo hacia la derecha? Hemos dicho que hacia la derecha son neutrones. Básicamente aquí lo que está pasando es que estamos captando un montón de neutrones que eventualmente van a decaer, ¿vale? Es decir, el camino sigue hacia la derecha, luego decae hacia arriba, sigue hacia la derecha, decae hacia arriba. Y de esta manera podemos formar elementos muy pesados, como por ejemplo el oro que estaría por aquí. Y cuando la temperatura y densidad
se reducen muchísimo, luego ya pues nos vamos a los isótopos estables que encontramos en la Tierra. Entonces, ok, ahora ya hemos identificado el proceso nuclear, el cual se forman o se nucleosintetizan estos elementos tan pesados, en concreto el oro. Entonces, ahora el problema o nuestro trabajo es intentar identificar qué eventos astrofísicos los producen o hostean este proceso de rápida captura de neutrones. Hemos visto, hemos visto que en evolución estelar no se producen estos elementos. Como hemos dicho, en evolución estelar solo hay fusión y por fusión solo podemos llegar hasta el hierro. Así que esto descartado. Luego tenemos el primer evento explosivo que os introduzco brevemente, que son las supernovas tipo 1A. No sé si nunca habéis escuchado de oír de ellas. Básicamente se producen en sistemas binarios de una nana blanca que está absorbiendo material de su compañera, normalmente una estrella. Eventualmente, esta acreción generará unas condiciones que básicamente harán que el sistema explote. Sin embargo, aquí las condiciones no son ricas en neutrones, es decir, no encontramos los flujos lo suficientemente altos de neutrones como para producir elementos pesados. Y estos eventos solo producen básicamente mucho hierro. ¿Vale? Comentaros, por si no lo habíais escuchado nunca, que este tipo de supernovas son muy similares las unas de las otras. Y eso tiene una gran ventaja, porque si sabemos exactamente si sabemos exactamente cómo evoluciona la luz que observamos de estas explosiones, pues básicamente podemos medir distancias muy, muy grandes. Básicamente, si la luminosidad de una supernova es mucho más baja que la otra, pues sabemos que esta está mucho más lejos que la otra, ¿verdad? Pero esta distancia la podemos medir con extrema exactitud. Y es lo que utilizan los cosmólogos para determinar distancias cosmológicas, ¿vale? Distancias enormes entre galaxias, básicamente. Y por este motivo se puede utilizar para calcular eh, la velocidad con la que el universo se expande. No sé si lo habíais escuchado nunca, que es la constante de Hubble. No sé si habíais escuchado nunca que ahora hay como tensiones en cómo los cosmólogos calculan la constante de Hubble. Pues una manera de calcularla es con este tipo de supernovas. Pero por lo que a nosotros nos interesa hoy, que es por el origen de los elementos pesados, no es nuestro candidato. Entonces nos quedan 4 candidatos, a grosso modo. Por un lado, las supernovas del colapso del núcleo. Por otro lado, la fusión de estrellas de neutrones. Y luego 2 candidatos un poco más exóticos de los que hablaré muy brevemente luego y os contaré el porqué. Entonces, empezamos por las supernovas. El primer registro que tenemos de una supernova viene de hace más de 2000 años, cuando un grupo de astrónomos chinos observaron un pequeño punto nuevo que apareció en el cielo. Durante los años y siglos ha habido numerosos registros de nuevas supernovas que han aparecido en el cielo, algunas de ellas muy, muy, muy brillantes. Creo que fue la del año 1000, la que tuvo una luminosidad de una porción de la Luna, es decir, se vio obviamente a simple vista durante varias semanas. Entonces, con el paso de los años hemos ido aprendiendo, y más en concretamente en los últimos 40-50 años, hemos aprendido que en el caso de las supernovas de colapso del núcleo, de dónde vienen, cómo se forman, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de explicaros en los próximos minutos.
Como os he comentado antes, estas supernovas se producen en el final de la vida de una estrella muy masiva, como mínimo 8 veces nuestro Sol. Este tipo de estrellas terminan su vida en lo que decimos que tiene una estructura como de cebolla, por capas. En el exterior, bueno, en el exterior tenemos el hidrógeno original, pero vemos como cada capa, básicamente, en el núcleo se ha ido terminando el hidrógeno, luego generó helio, el helio se terminó, generó carbono, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestro querido hierro, que ya hemos mencionado varias veces, que una vez llegamos al hierro ya no podemos producir fusión y ya no podemos quemar hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, bueno, aquí otra vez os podéis preguntar, ok, pero si no hay reacciones nucleares en el centro, ¿por qué no colapsa directamente? Bueno, la cosa es, al igual que las nanas blancas, lo parecido, en este momento el núcleo de hierro es tan denso que los electrones están tan juntos que ejercen una presión que de momento sostiene la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que las capas externas siguen quemando. Entonces, la capa un poco más externa del hierro, en este caso la de silicio, sigue quemando y formando más y más hierro. Hasta que llega un punto que el núcleo crece lo suficiente como para llegar al punto límite, el cual los electrones, la presión de estos electrones que están juntos, ya no puede sostener la gravedad. Y este punto se llama el límite de Chandrasekhar. En este punto, entonces, el núcleo y por lo tanto la estrella comenzará a colapsar. Durante el colapso, bueno, arriba os estoy indicando os indicaré más o menos los tiempos característicos de cada una de las fases, pero quiero que tengáis en cuenta que todo esto va muy rápido. Ocurren muchas cosas en un intervalo de tiempo muy, muy pequeño. Por ejemplo, durante el colapso estamos hablando de un intervalo de tiempo de quizá 100 milisegundos, o sea, muy, muy corto. Pues durante el colapso, una cosa muy importante que será clave para luego determinar la nucleosíntesis es que bueno, las densidades, obviamente, todo está colapsando, las densidades aumentan muchísimo y entonces los electrones que antes teníamos que estaban tan juntos se empiezan a capturar por los protones que hay libres o por los núcleos que hay por ahí. En esta reacción se generan dos cosas importantes. Por un lado, se generan muchos neutrones, es decir, el ambiente se neutroniza. Y esto es muy importante para poner las supernovas como candidatas a formar o sintetizar oro, ¿vale? Porque claro, hemos dicho que para sintetizar oro necesitamos flujos de neutrones en eventos explosivos muy, muy altos. Otra cosa que también será importante es el segundo producto de esta reacción, que es neutrino. Es decir, en la captura de electrones sacamos neutrones y neutrinos, que también será importante para luego. Entonces, la materia, todo va colapsando, la materia en el interior se va haciendo más y más y más densa, hasta que llega un punto en el centro que todo es tan denso que llegamos al punto que se llama de saturación nuclear. A este punto, la fuerza de interacción fuerte, que es básicamente la fuerza nuclear que mantiene los protones y los neutrones juntos, de golpe se vuelve repulsiva. Os lo podéis imaginar como si juntarais dos pelotas de fútbol, por ejemplo, que llega un momento que se tocan y ya no las podéis apretar más, es más, van a rebotar. Pues este sería un poco la analogía. En este momento que esta fuerza se vuelve repulsiva, lo que se genera es una onda, como si fuera un tsunami, que se empieza a propagar hacia el exterior de manera muy violenta, destrozando todo por su paso. Destrozando todo por su paso, me refiero a que tiene una densidad y una temperatura tan elevada que con todos los núcleos que se encuentra por delante los destruye y los convierte en neutrones y protones libres.
En este proceso se ha de decir que la onda de choque irá perdiendo energía paulatinamente, porque gastará mucha energía rompiendo todos estos núcleos. En el centro, el material se seguirá condensando, se seguirá volviendo más y más denso, en lo que eventualmente eh, se creará o se formará lo que llamaremos la estrella de neutrones, ¿vale? En el centro se quedará la estrella de neutrones. Entonces, el choque sigue avanzando hacia el exterior, perdiendo cada vez más y más energía y reduciendo más y más las densidades que encuentra por su paso. En ese momento, los neutrinos que habían sido creados en las capturas de electrones que hemos mencionado antes durante el colapso, un montón de ellos, bueno, las densidades han bajado, entonces los neutrinos que antes no podían escapar debido a las altas densidades, ahora la densidad baja y pueden escapar. Pues un montón de ellos escapan libremente de golpe en lo que llamamos un burst. Y esto es lo que podríamos captar desde la Tierra. De hecho, se captó desde la Tierra hace pues 40 años cuando hubo una supernova relativamente cercana a nuestra galaxia. Fue la primera y de hecho última vez en la que se detectaron neutrinos provenientes de una supernova. En principio, si ahora en nuestras cercanías o en nuestra galaxia al menos hubiera una supernova, pues ahora seríamos capaces de detectar un montón de estos neutrinos. Y bueno, entonces, como he dicho, el choque cada vez va perdiendo más energía hasta que al final llega un momento que ya no tiene energía y ya no puede avanzar más. El fluido que tenemos en el exterior del choque sigue colapsando, es decir, la estrella sigue colapsando hacia el choque y aquí, por debajo del choque, la materia ya no puede empujar más. Fijaros que todo esto está ocurriendo en tiempos muy, muy cortos. Ahora estamos hablando de varios cientos de milisegundos. ¿Qué es lo que ocurre? Si queremos tener una explosión, necesitamos revivir el choque de alguna manera, necesitamos inyectar la energía. ¿De dónde viene esta energía? Pues la energía viene de los neutrinos que se siguen liberando desde un poco más al centro, que son muy energéticos. Y algunos de ellos interactúan con la materia y básicamente calientan bastante toda esa parte de debajo del choque. Esto, junto con movimientos muy turbulentos, genera que se amplifique toda esta deposición de energía, ya que el choque, esta onda, definitivamente gane la energía suficiente como para hacer explotar a la estrella. ¿Vale? Em, Eso ocurre, como os pongo aquí, alrededor de varios cientos de milisegundos, pero tenéis que pensar que esto ocurre en el núcleo de la estrella o quizá en la capa un poco más externa. Pero para llegar a la capa más externa de toda de nuestra cebolla que os he enseñado antes, pues quizá el choque, esta onda, esta especie de tsunami, tardará pues alrededor de un día en romper la estrella por completo. Entonces, ok, tenemos nuestra explosión, eh, pasan un montón de procesos de nucleosíntesis, pero, lástima, no encontramos oro. ¿Por qué es eso? Bueno, pues aquí tenemos que volver al inicio cuando os he dicho que durante el colapso hay muchas capturas de electrones. Por un lado, nos beneficiaba en el sentido de que ponía en el escaparate este tipo de supernovas como candidatos de crear oro porque neutronizaba mucho el ambiente. Pero ¿qué pasa? Que para poder explotar necesitamos que los neutrinos interaccionen suficientemente con la materia para depositar su energía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando los neutrinos depositan energía en nuestra materia, lo hacen mediante los neutrones y los convierten en protones. Es decir, nos reduce el flujo de neutrones presente en nuestro medio y por lo tanto no podemos generar oro.
Por lo tanto, no produce esta rápida captura de neutrones que nosotros necesitamos, sino que la produce muy levemente, que es lo que marco aquí como weak R process, y entonces podemos generar especies más pesadas que el oro, pero no podemos llegar a producir las especies más pesadas que encontramos en la Tierra y como vendría a ser nuestro oro. Brevemente os enseño una simulación de una supernova del grupo de Princeton. Básicamente en azul veremos el núcleo que empieza a colapsar. Eh, Estas trazas, digamos, representan el fluido que está colapsando. Aquí en gris, perdón. Aquí en gris vemos la onda de choque que ya se ha formado y dentro de la onda de choque vemos como el material es bastante eh, turbulento y sigue colapsando hacia el interior. Bueno, vemos que justo debajo del shock es bastante convectivo y también muy, muy turbulento. Fijaros aquí en el timescale y aquí en la escala de longitud. O sea, de momento estamos del orden de 100 kilómetros y en el centro la protoestrella de neutrones, lo que eventualmente se convertirá en una estrella de neutrones. Aquí hacen zoom, vemos que bueno, en el interior, como os comentaba, tendremos la protoestrella de neutrones, que al cabo de 10-20 segundos se convertirá en la estrella de neutrones. Aquí ellos indican que tiene una parte convectiva y radiactiva, eso no se sabe bien bien del todo, pero bueno, es lo que su simulación dice. Y ahora haremos, bueno, hacen un zoom out donde vemos ya la morfología de la explosión, ¿no? Vemos todo este material por debajo del shock, que está muy caliente gracias a los neutrinos, que es muy turbulento y todo este material básicamente está empujando el choque por debajo y finalmente, bueno, fijaros ahora, ¿no? La escala, ya no estamos hablando de cientos de kilómetros, sino estamos hablando de miles de kilómetros al cabo de solo 200 o 300 milisegundos más, es decir, se expande muy, muy, muy rápido. De hecho, se expande supersónicamente. Muy bien, pues aquí hemos visto más o menos cómo se producen las explosiones, solo para que tengáis en mente para producir estas simulaciones que son tan full equip en 3 dimensiones necesitamos un montón de ingredientes que son necesarios para producirlas y para que luego nosotros podamos entender mejor la dinámica de estas explosiones o obtener una nucleosíntesis más detallada, etcétera. Y para que tengas una idea, pues esa simulación que os he enseñado del grupo de Princeton, pero tenemos otras en nuestro grupo y demás, para producirlas a tal nivel de detalle, necesitamos alrededor entre 6 meses y un año en supercomputadores para reproducir un segundo de evolución. Es decir, necesitamos, realmente son simulaciones muy pesadas porque necesitamos resolver cosas muy pequeñas del orden bueno, pues claro, tenemos que resolver la interacción, por ejemplo, entre neutrinos y materia. Esto se produce a niveles, vamos, menos que microscópicos y necesitamos evolucionar el tiempo muy poco a poco para poder resolver esto. Em, eh, entonces os podéis preguntar, ok, Gerard, pero me has dicho que las supernovas no producen oro, entonces, porque nos interesan, ¿no? Porque son motivo de estudio actualmente. Hay varios motivos. Eh, el mío, en concreto, aparte de calcular su nucleosíntesis, es que las podemos utilizar como laboratorios para testear física de la materia en condiciones muy, muy extremas, que no podemos testear en laboratorios aquí en la Tierra, ¿vale? Sería bueno, aquí os muestro simplemente un plot de las condiciones que tienen estas explosiones y básicamente son condiciones muy extremas, densidades muy elevadas, temperaturas muy elevadas que no podemos reproducir aquí. Entonces lo que hacemos es estas simulaciones para testear esto
para testear, por ejemplo, yo qué sé, la ecuación de estado a muy altas densidades y temperaturas. Y luego, pues testeamos ecuaciones de estados hechas teóricamente y entonces comparamos nuestros resultados, nuestras simulaciones, con observaciones por telescopio y vemos si tiene sentido o no. Entonces, esta es otra manera de utilizar las supernovas, las simulaciones de supernovas. Pero volviendo a lo que nos interesa de verdad, que es cómo se produce el oro o en qué eventos se produce. Y hemos visto que en las supernovas de colapso del núcleo no se produce. Vamos a ver ahora qué tal en la fusión de estrellas de neutrones. Bueno, en principio, las fusiones de estrellas de neutrones deberían ser buenos candidatos porque básicamente hemos comentado que necesitamos grandes flujos de neutrones para tener este tipo de procesos de nucleosíntesis. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, sería una simulación del grupo de Potsdam, donde dos estrellas de neutrones fusionan, producen una explosión enorme, súper violenta. Fijaros aquí en el tiempo que ha transcurrido desde la fusión, es decir, no ha pasado ni 100 milisegundos, es decir, explosiones muy, muy violentas, muy, muy potentes, que eyectan un montón de materia y contaminan estas nubes de gas de las cuales se van a formar eventualmente las estrellas. Por lo tanto, en principio, a priori, estos eventos sí son buenos candidatos para obtener o encontrar oro o producir oro. Vamos a ver si esto es así o no. Hasta hace muy poco estos eventos eran puramente teóricos, nunca se había observado nada. Hasta que fue en agosto del 17 cuando detectamos una onda gravitacional. ¿Qué es una onda gravitacional? Bueno, hemos de pensar que estas estrellas de neutrones, bueno, que vienen creadas por una supernova, es decir, y en este caso de dos supernovas, tenéis que pensar que la gran mayoría de estrellas, es decir, más del 50% de estrellas que observamos, viven o están en sistemas binarios. Es decir, no es extraño que encontrar, todo lo contrario, es bastante común encontrar sistemas binarios de estrellas. Por lo tanto, no es descabellado pensar que en algún o en múltiples sistemas binarios de estrellas grandes se produzcan supernovas con las suficientes condiciones para crear este sistema de estrellas de neutrones binarias. Eventualmente irán perdiendo energía hasta que colisionarán. Pues bien, estos objetos son muy, muy, muy compactos. Tenéis que pensar que tienen un radio pues, de unos 10 kilómetros y tienen una masa de una o dos veces nuestro Sol. Por lo tanto, como son tan compactos, distorsionan muchísimo la malla que sería nuestro espacio-tiempo. La hunden un montón. Y si empezamos a hacerlas girar entre ellas, lo que básicamente están perdiendo energía em, emitiendo ondas gravitacionales que eventualmente llegarán a nuestra Tierra. Es como si lanzáramos una piedra en mitad de un estanco, al final recibiríamos la ola en la orilla, ¿verdad? Pues eso es lo que tratan de hacer la gente que se dedica a esto. Tenemos detectores enormes en la Tierra para tratarlas de medir. Esto básicamente lo hacemos con interferómetros de longitudes kilométricas. Este, por ejemplo, es el que hay en Italia. Y básicamente lo que miden es, bueno, interferencias o el tiempo que tarda un haz de un láser en recorrer todos estos kilómetros. Y si ven que hay una pequeña variación en el tiempo que tarda uno de los láseres, es decir, hay una interferencia, esto indica que hemos recibido una onda gravitacional. Detectando ondas gravitacionales se puede medir
la masa del objeto que la ha ocasionado. Y esta detección de hace pues 8 años dio con el resultado, porque normalmente se estaban detectando ondas gravitacionales, pero de fusiones de agujeros negros, ¿vale? Que para nuestro caso no nos interesa. Estimado Jeff, Pero, ¿sí? por motivo de tiempo de logística, nos quedarían 5 minutitos para la presentación y Sí, minutos para las preguntas. sí, ya terminó. Muy amable. Entonces, lo que ocurre es que se detectaron la fusión de dos estrellas de neutrones. Y con la suerte, digamos, que también se detectó la contrapartida electromagnética, es decir, se detectó la luz, vimos un punto de la luz que se iluminó en nuestro cielo, que provenía precisamente de donde venían las ondas gravitacionales. En la luz que recibimos, aquí os estoy enseñando a la izquierda el flujo o el espectro de la luz que recibimos. Es decir, aquí tenemos el flujo en función de nuestra frecuencia o de nuestra longitud de onda. Básicamente lo que os quiero enseñar es que al principio vimos cómo la luz era bueno, bastante luminosa y con un componente azul. Esto nos indicaba que había nucleosíntesis de elementos pesados, pero no muy pesados. Pero con el paso del tiempo vimos cómo esto se iba atenuando y iba pasando a ser una luz más roja. Y esto nos indicaba que había presencia de elementos pesados, en este caso oro, ¿no? Es decir, habemos oro. Simulaciones que se han hecho han visto que sí que es cierto que la nucleosíntesis de estos eventos es razonable o es comparable con la cantidad de elementos pesados que vemos en nuestro Sol. Por ejemplo, aquí los puntitos es lo que encontramos en nuestro sistema solar y aquí las líneas es la nucleosíntesis de estos eventos de una simulación en concreto. Y vemos cómo razonablemente son los mayores productores de oro y de elementos pesados. Y ahora en los últimos 2 minutos os voy a explicar el por qué el puzzle no se ha resuelto y por qué necesitamos estos eventos más exóticos. Simplemente mencionar que este elemento más exótico es básicamente un tipo de supernovas que tienen campos magnéticos muy potentes que lo que hacen es producir la explosión mucho más rápida y que los neutrinos no tengan tiempo de interactuar con la materia. Y por lo tanto, seguiremos teniendo los flujos importantes de neutrones que hagan posible la creación de oro. Como os he dicho, podemos medir nuestras estrellas en función del tiempo, ¿vale? Porque tienen una cierta metalicidad. Y luego podemos calcular la concentración de estos elementos pesados en función del hierro que tienen. Entonces aquí os podéis olvidar de estas líneas. Los puntos verdes son estrellas. El eje X indica la metalicidad, es decir, el tiempo. Es decir, a la izquierda son tiempos más antiguos o más tempranos. Y hacia la derecha son tiempos más cercanos al nuestro. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vemos es que tenemos altas concentraciones de elementos pesados en tiempos bastante tempranos. Y las estrellas de neutrones, las fusiones de estrellas de neutrones, no pueden explicar esto. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque básicamente la fusión de dos estrellas de neutrones implica que previamente hayan habido dos supernovas. Y por lo tanto, que estas dos supernovas hayan contaminado nuestra nube de gas con mucho hierro. Por lo tanto, las fusiones de estrellas de neutrones reproduce muy bien la cantidad de oro que tenemos a tiempos tardíos, pero no a tiempos tempranos. Y por eso necesitamos eventos un poco más exóticos, que sí que es cierto que aún no los hemos observado directamente, pero que están bien fundamentados teóricamente y también observacionalmente.
Bueno, y con esto acabo con esta tabla periódica con básicamente lo que creemos actualmente de dónde provienen en su mayor parte los elementos que observamos en nuestro sistema solar. Como os he comentado, el hidrógeno y el helio provienen directamente del Big Bang, pero ya luego hasta más allá del hierro, básicamente los producen la evolución estelar y las supernovas, y los elementos más pesados, como el oro, mayoritariamente, a nuestro tiempo ya bastante tardío, vendría producido, a nuestro entender, por la fusión de estrellas de neutrones. Y con esto termino. Y os doy las gracias por escuchar. Tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Se hablaba de que los metales pesados es difícil de poderlos simular o de tratar de crearlos, y que la mayoría de metales pues están relacionados con eventos cósmicos. Entonces, bueno, tenía una incógnita en la cual quería saber si es que tal vez existe alguna especie de minería espacial en la que, no sé, unas instituciones estén tratando de ver cómo conseguir estos metales en el espacio. Perdón, no he escuchado casi nada. Se escucha bastante mal con el micro de... Hola. Sí, Sí, bueno, ahora sí te escucho bien, sí. ahora con si es que existe algún proceso o alguna empresa que esté relacionada con minería espacial para poder acceder a estos minerales. Em, creo que no hay ninguna. Es decir, em, la mayoría de estos elementos los encontramos en la Tierra y obviamente los podríamos encontrar en cualquier parte de nuestro sistema solar. Em, eh, no sé si hay misiones que quieran ir a la Luna. Es que justamente el otro día leí algo de que quieren ir a la Luna para, para, para hacer algo de minería de no sé qué elementos que utilizarían como combustible para no sé qué cosa, pero la verdad es que no es mi ámbito y no tengo ni idea. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Estimado Gerard, no tenemos más preguntas. Por motivo de tiempo, quedaríamos hasta aquí, ¿sí? Te Muy bien. agradecemos por parte de la Escuela de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Internacional de Ecuador tu participación, ¿sí? Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio y felicitaciones por el trabajo que realizas. Gracias a vosotros.